Bueno, hoy vamos a leer un texto un poco extenso. Puedes poner, por favor, Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al 17. Dice así la palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como dije, es un texto muy extenso, así que vamos a empezar por ubicarnos. Esta epístola la escribe Pablo desde la cárcel en Roma, y la escribe a la iglesia que está en Colosas. Colosas era una provincia romana que estaba en Asia, donde actualmente sería Turquía, ¿vale? A unos 150 kilómetros al este de Éfeso. La ciudad se encontraba junto al río Lico, y en tiempos antes de Pablo, Colosas era una ciudad próspera, porque Colosas se encontraba en el medio de dos rutas comerciales muy importantes que conectaban norte con sur y este con oeste. Y pues si todos los comercios pasan por ahí, pues Colosas era muy próspera porque aprovechaba también comercio. Comerciaba lana negra, que en esos tiempos era muy importante, teñidos, ¿vale? Era como una pequeña Sabadell. Pero para el tiempo en el que Pablo nos escribe esta epístola, ya Colosas empieza a decaer económicamente, porque la ruta principal que conectaba y pasaba por Colosas se desvía y empieza a pasar por la Odisea. Y pues todas las rutas de comercio empiezan a pasar por la Odisea y Colosas va cayendo. La iglesia de Colosas se va a formar durante el ministerio de Pablo en Éfeso. El fundador nos dice que es Epafras, y este viene a visitar a Pablo en Roma cuando se encontraba prisionero, ¿no? Como ya había mencionado. ¿Por qué lo viene a visitar? Porque Colosas estaba siendo atacada por muchos lados, tenía muchos frentes abiertos. Primeramente, se estaba metiendo una doctrina que más adelante pues, conoceríamos como el gnosticismo. También estaba el ascetismo
También habían quedado rasgos del legalismo judío, ¿no? Y todo esto va a mover a Éprafas para ir a Roma, ¿no? Y va a ser el largo camino desde Turquía hasta Roma para poder hablar con Pablo, ¿no? Y porque era preocupante el estado de la iglesia de Colosas. La gente estaba, como ya dije, estaba con el legalismo judío, estaban adorando a los ángeles. Entonces, vamos a explicar qué era el gnosticismo y el ascetismo. El gnosticismo hablaba de que era una doctrina filosófica que decía que Dios era bueno, pero que la materia, o sea, todo lo creado, era malo. También decía que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones que descendía de Dios, por lo tanto, lo hacía menos que Dios. Y que para alcanzar la salvación se debía buscar una iluminación a través de un conocimiento secreto, un conocimiento que estaba oculto y que no estaba en las Escrituras. Eso era el gnosticismo de aquel tiempo. Y también estaba el ascetismo. El ascetismo es también una doctrina en la cual una persona ascética se privaba de sus necesidades para vivir una vida humilde, precaria, ¿no? Entonces no buscaba lujos, no buscaba saciarse en la comida, en el descanso, ¿no? Porque lo veía malo. Eso es lo que pregonaba el ascetismo. Como ya dije, también estaban adorando a ángeles y también estaban con cosas que habían quedado del legalismo judío, como el día de descanso, sacrificios y todo esto, la circuncisión y la incircuncisión, ¿no? Entonces, Epafras va a buscar a Pablo y es que Pablo nos va a escribir pues esta epístola. Y Colosenses, en los dos primeros capítulos, va a ser un repaso doctrinal de quién es Cristo, ¿no? Y les va a escribir a los colosenses para que ellos puedan entender quién es Cristo, no tanto en la creación, en la vida de las personas, como con su muerte nos redime y nos resucita también con Él, ¿no? Entonces les va a hacer un repaso doctrinal y en la primera parte, como yo os dije, en el capítulo 1 va a hablar sobre quién es Cristo. Y en parte del segundo capítulo, de la mitad para adelante, nos va a hablar sobre la redención, la muerte de Cristo y la redención en Él. Entonces, llegamos al capítulo 3, habiendo hablado de la redención, ¿no? Y de quién es Cristo. Entonces, Pablo nos va a decir de que Dios dio a su pueblo redención, gracia en abundancia, y nos va a dar claras instrucciones de lo que debemos hacer y de lo que debemos buscar. Por eso es que empieza el versículo 1 y 2, dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo. Ese pues es un conector que está relacionando lo que venía hablando en los capítulos anteriores con lo que va a continuar hablando en el capítulo 3. ¿No? Nos está hablando de la redención, entonces nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿No? El pues nos muestra una causalidad. Quiere decir que sí, lo anterior, entonces, lo que viene después, ¿no? Si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, entonces, lo que viene a continuación. Entonces, nos dice Pablo que busquemos las cosas de arriba. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, nuestros ojos deben estar enfocados en las cosas de arriba. Pero aquí debemos entender dos cosas. Pablo está hablando de la resurrección espiritual que tenemos cuando Cristo resucita también, porque nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. No está hablando de la resurrección venidera. Y luego, ¿a qué se refiere con las cosas de arriba? ¿No? ¿Será el cielo?
el cielo que vemos acá, o el cielo donde está el Padre, el Hijo y los ángeles, pues no se refiere a ninguno de estos. Porque si vemos más adelante, nos va a hablar, haced pues morir lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas y todo esto, ¿no? Entonces Pablo está comparando dos cosas, blanco-negro, luz y oscuridad, pónganlo así. Entonces, si nos está hablando de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, no nos está hablando de lugares físicos, sino que nos está hablando de las cosas de arriba que agradan al Señor. Y pues de esto pues podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Alabarle a Dios, las cosas que exaltan al Señor, que lo glorifican y lo muestran como el Señor glorioso que es, el Verbo hecho carne, perfecto, sin mancha, santo, autosuficiente y poderoso. Estas son las cosas que debemos buscar. Como ya dije, alabarle, glorificarle, leer su palabra, ¿no? Este tipo de cosas. Y como dije, no nos habla de cosas físicas, ¿no? No nos está haciendo entender de que no tenemos que ir, por ejemplo, a una procesión o a una iglesia católica o a una discoteca, a lugares donde no debería estar un creyente. ¿Vale? Entonces, en el versículo 2, Pablo nos vuelve a repetir que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos hace ver la importancia de la vida cristiana al enfocarse, al tener su centro en las cosas que agradan a Dios y no en las cosas terrenales, ¿no? Que nosotros es lo que debemos buscar como creyentes. Entonces, en el versículo 3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Para resucitar, algo debe haber muerto primero, porque si no muere no puede resucitar, ¿no? Sin muerte no hay resurrección. Eso hay que tenerlo bastante claro. Y Pablo nos detalla un poco más el hecho de que hemos sido resucitados en Cristo. Nosotros necesitamos morir. Para resucitar y tener una nueva vida en Cristo, morimos a nuestro viejo hombre. Morimos a nuestro viejo hombre que con cada actitud que teníamos, con cada conducta, con cada cosa que decíamos, escupíamos a Cristo crucificado. Un viejo hombre que no podía ni quería agradar al Señor. Esto lo hemos visto ya en predicaciones anteriores, ¿no? Y cuando resucitamos, Dios nos da la capacidad de poder agradarle, de poder obedecerle y hacer las cosas que a Él le agradan. Antes de eso, no. Si leemos en 2 Colosenses 5:17, dice, si lo puedes poner, por favor. Segunda de Colosenses 5, no, Segunda de Corintios 5:17, perdón. Lo voy leyendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos visto que el creyente es nueva criatura y por lo tanto es inseparable y está unido a Cristo. En Gálatas 2:20 también nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La realidad completa de esta nueva vida cristiana no ha sido manifestada. Vivimos en el ya, pero del todavía no. Entonces vivimos una parte de esta nueva vida, ¿no? No somos completamente perfectos, no tenemos no nos hemos despojado completamente del pecado. Entonces, esta totalidad, esta plenitud de esta vida santa, de esta vida gloriosa, está escondida en Cristo, lo que nos da la seguridad de que está bien guardada, ¿no? ¿Quién mejor que nuestro Señor para guardar nuestras vidas? Y nos dice, cuando Él sea manifestado en gloria, quiere decir en su segunda venida, también nosotros con Él. Es decir, que en la segunda venida, cuando Él sea glorificado, nosotros también seremos glorificados con Él, ¿no? Está hablando de la segunda venida, cuando ya nosotros pues dejaremos completamente el pecado y tendremos un cuerpo santo.
Ahora Pablo, después de esto, nos empieza a dar una serie de imperativos conductuales que rechazan nuestra vieja humanidad. Aquí es cuando nos manda a morir al viejo hombre, ¿no? A nuestra vieja humanidad. Y son imperativos porque un nacido de nuevo tiene que despojarse del viejo hombre. Si no, pues ni ha muerto ni ha resucitado en Cristo. Como estuvimos viendo en los versículos anteriores, para resucitar tenemos que morir. Entendamos algo muy importante, y esto quiero que lo tengáis muy claro. En el momento en que Cristo es crucificado, el viejo hombre ya está muerto. El viejo hombre se queda clavado en la cruz. El viejo hombre no vuelve a resucitar, sino que nuestra vieja naturaleza se queda en la cruz. Y cada vez que cometemos un pecado no quiere decir que nuestro viejo hombre resucita y vuelve a aparecer, ¿no? Son vestigios del pecado que suele haber en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que vamos despojándonos poco a poco, ¿no? Nos está hablando del proceso de santificación, en el cual pues poco a poco vamos siendo más a la imagen que Dios quiere y requiere de nosotros, ¿no? Son estos malos hábitos, malas conductas que Pablo nos va a mencionar a continuación. En el versículo 5 nos enumera cinco vicios, y el primer imperativo en todos ellos es haced morir, ¿no? El tiempo verbal original en griego de este mandato sugiere una acción decisiva. O sea, lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer, no hay de otra. O lo hacemos o lo hacemos. El primer vicio al que Pablo nos manda a hacer morir es la fornicación. La semana pasada hablamos sobre el adulterio. Xavi nos hablaba sobre el adulterio y la fornicación, que no solamente es el acto sexual, sino también lo que pasa en nuestras mentes, lo que ven nuestros ojos. Y si lo que ven nuestros ojos es causa de lujuria, debemos colocar nuestros ojos en la posición en esta posición de muertos, ¿no? En la condición de muerte, y rogar a Cristo para que podamos tener unos ojos que solo lo vean a Él. Ahora, la lujuria no solamente entra por los ojos, también por otros sentidos, por ejemplo, la audición, ¿no? Si en algún momento habéis escuchado una canción de reggaetón, pues ya vemos que el 99% de las canciones habla solamente de sexo. Y una persona que esté escuchando sexo, sexo, sexo las 24 horas, pues no me sorprendería que tarde o temprano estuviese cayendo o llevándose a sí mismo a situaciones que podrían ser tentados y por lo tanto caer en el pecado. Después tenemos la impureza. Este tiene un rango más amplio que la fornicación, ¿no? Se refiere a todo mal uso del sexo, incluyendo pensamientos, miradas, gestos, incluso los chistes de tono sexual. Cualquier forma en la que nos expresemos que tenga un doble sentido, un tono sexual, es un acto de impureza sexual. Después Pablo nos va a hablar de las pasiones desordenadas, y pasiones desordenadas son pasiones y deseos obsesivos que tenemos por tiempos muy breves y que no suelen saciarnos. Son deseos que una vez llegados a cierto punto no los podemos controlar. Por eso son pasiones desordenadas. Entonces nuestro viejo hombre no es capaz de controlar sus pasiones desordenadas, le es imposible. Sin embargo, como ya dijimos, el creyente tiene la capacidad de agradar a Dios, ¿no? Por esa gracia derramada en nosotros en la cruz. Por lo que debe morir a estas pasiones desordenadas, no debe hacerse esclavo de estas pasiones. Un creyente no puede tener esta conducta, no puede dejarse llevar por estas pasiones. El cuarto imperativo a morir son los malos deseos. Este sigue siendo un término aún más general que los anteriores. Debemos morir a aquellos deseos que están por encima del deseo de obedecer y de agradar a nuestro Señor. Cualquier deseo que no sea aquel es un deseo al que debemos morir. El último imperativo que nos habla en este versículo es la avaricia, que es idolatría. La idolatría es aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios, no que debe ser, que le pertenece a Dios. Aquel dominado por la avaricia atesora desmedidamente lo que posee. Llámese riquezas, dinero, y muchos otros ejemplos más, ¿no? Siempre buscará tener más. Un creyente no puede estar dominado por la avaricia. No puede buscar satisfacerse en las cosas terrenales, sino en las celestiales. ¿Cuál es la diferencia entre codicia y avaricia? Veíamos la semana pasada
que el hombre que codicia a otra mujer que no es suya, ya pecó en su mente, ¿no? Pero esta codicia está en su mente, no la llega a realizar, no es un acto físico como veíamos. El codicioso es aquella persona que desea desmedidamente lo que no es suyo, y no necesariamente para atesorarlo. En el caso del adúltero puede codiciar a una mujer y después puede codiciar a otra, ¿no? Y ese es el codicioso. Puede ser dinero, riqueza, mujeres, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Ambos pecados, tanto la avaricia como la codicia, tienen las mismas raíces. La idolatría, porque ponen la riqueza en el lugar que le pertenece a Dios, y la incredulidad. Incredulidad por la falta de fe en que solo Dios puede satisfacer nuestros deseos. Todos estos vicios mencionados tienen algo en común. Tanto idolatría, fornicación y todo lo que estábamos viendo es que ninguna de ellas llega a satisfacernos por completo. Ningún vicio, y esto ya generalizándolo, ningún vicio no llega a satisfacernos, ¿no? Ningún vicio, quiero decir, no solamente los que hemos mencionado, sino drogas, alcohol, cigarro, fiestas, amigos, el deporte, incluso el trabajo. Ninguno de ellos podrá satisfacernos plenamente, solamente Cristo. Pero aquellos que se dejan llevar por sus pasiones, por sus malos deseos, por su avaricia, contra ellos caerá la ira de Dios. Esto nos lo dice en el versículo, a partir del versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque recordemos que aquellos que se dejan llevar por estas cosas no son nacidos de nuevo. Los que no son nacidos de nuevo no han muerto a su viejo hombre. Por lo tanto, no pueden agradar a Dios y son hijos de desobediencia. Por lo tanto, ni redimidos ni resucitados en Cristo y merecedores del castigo y de la ira de Dios. Pablo nos recuerda que hubo un tiempo, en el siguiente versículo, en que nosotros también éramos así, incapaces de obedecer, incapaces de agradarle, incapaces de agradar a Dios, quiero decir. Hijos de desobediencia, como lo dice, llenos de malos deseos, de pasiones desordenadas. Esto es un recordatorio de cómo era nuestro viejo hombre, ¿no? Antes de ser redimidos y resucitados en Cristo y de ser uno con Él. Antes de morir a ese viejo hombre. Sin embargo, aquellos escogidos y aquellos muertos en Cristo y resucitados con Él, de aquellos que son nueva criatura, se espera que continúen, que no continúen cometiendo estos pecados, es decir, despojándose de este viejo hombre, ¿no? De estos vestigios de pecado que aún quedan en nosotros. En el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Nos empieza a dar otros imperativos, que son hábitos que nosotros tenemos que quitarnos y tirar a la basura. Prácticas que no son de una persona que ha nacido de nuevo. Si en nuestro viejo hombre teníamos el hábito de maldecir, de enfadarnos, pues ahora, nacidos de nuevo, ya no deberíamos tener estos hábitos, deberíamos cambiarlos. Y Dios nos da esta capacidad de hacerlo. Y digo hábitos porque se hacen una costumbre. Llevamos el viejo hombre durante tanto tiempo que estas costumbres, pues se llegan a formar hábitos, se llegan a formar costumbres. Y solemos hacerlos una y otra vez y generalmente no nos damos cuenta. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, un boxista le enseñan a mantener la guardia arriba, los puños en alto, y después cuando está en el ring, pues él ya no está pensando en que siempre tiene que mantener los puños en alto. Ya lo hace por naturaleza, de tanto entrenamiento que tiene, ¿no? El otro día también hablaba con Juan y yo me estaba sacando el carnet y claro, a mí me parecía complicado tener que pensar derecha, izquierda, freno, el retrovisor, mirar antes de pasar y todo esto. Y claro, él me decía que con el tiempo pues ya se te hace más innato, ¿no? Más natural y ya miras derecha, izquierda, retrovisores, la luz y todo eso sin ni siquiera pensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se van haciendo hábitos, lo vamos realizando tanto tiempo que se van haciendo hábitos. Lo mismo con lo que nos acaba de mencionar Pablo. El verbo que utiliza, dejad, se traduce como quitar, sacar o desechar. Da la idea de desvestirse
como si fuesen ropajes sucios y viejos. Y también vemos que es una orden, un imperativo. Nos dice dejad. Y empezamos por la ira. Se refiere a aquella ira que no es santa, aquella ira que es una manifestación explosiva que podría herir los sentimientos de los que nos rodean. Pero nuestro principal temor no debe ser herir a los demás, sino desagradar a Dios. Pablo nos manda a hacer morir esta ira. Recordemos también que Dios está airado con el pecador, airado desde siempre y para siempre, pero su ira es santa. También nos manda a morir al enojo, y en términos de grados, la ira es más fuerte que el enojo. El enojo es una emoción pasajera. Luego de un tiempo dejamos de estar enojados. Podemos estar enojados por muchas cosas, porque amaneció lloviendo, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío, porque nos va mal en el trabajo, porque nos va mal en el hogar, por los estudios, ¿no? Hay muchas cosas por las que podemos enfadarnos. Padres con los niños porque se portan mal, niños con los padres porque no nos dejan hacer lo que queremos. Por lo que podemos entender que estar enojados no es un estado propio del creyente, según lo que nos dice Pablo. Si nos dice que nos despojemos del enojo, quiere decir que no es una conducta, un hábito que debe estar en el creyente, en el nacido de nuevo. El tercer mandato a morir es la malicia. La malicia es un enojo que ha sido alimentado y busca vengarse, busca ajustar las cuentas. Siempre es malintencionada, pero asolapada. Tal vez esta conducta sea habitual que ya no la distinguimos, ¿no? Pero siempre sale a flote. Puede salir en un chiste, en una ironía, en una palabra, ¿no? Siempre será expresada de algún modo u otro, especialmente por nuestra boca. Ya habíamos venido hablando sobre cómo debemos usar nuestra boca, ¿no? para reflejar a Cristo. Entonces Pablo también nos manda a deshacernos de esta ropa vieja que es el enojo y la malicia. Todas estas costumbres que no son propias de un creyente, de un nacido de nuevo, y ninguna de estas representa a Cristo. También se menciona la palabra maledicencia. Un sinónimo de la maledicencia es la difamación, y podemos difamar tanto al prójimo como a Dios. Lo último, o sea, a Dios, lo podemos hacer no solo al utilizar el nombre de Dios en vano, sino también reflejando con nuestras acciones y conductas una falsa imagen de Él, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresarnos, ¿no? Todas estas cosas pueden reflejar una imagen de Él que no es la correcta. Y esto es un tipo de difamación. También podemos difamar a nuestro prójimo, ya sea haciendo declaraciones falsas que obviamente que no son ciertas de él o de ella, pero también podemos difamar a nuestro prójimo con la verdad, siempre y cuando pues la utilicemos con un mal propósito, ¿no? Vimos durante las bienaventuranzas que por causa de Cristo seremos vituperados, hablarán mal de nosotros, nos difamarán, y vivimos en una sociedad que ya lo hace, ¿no? En algún momento habremos escuchado que la comunidad LGTBI, por ejemplo, piensa que nosotros les odiamos. En los institutos y colegios nos suelen separar, nos suelen cuestionar debido a nuestras creencias, pero no odiamos a la persona perteneciente a esta comunidad, ¿no? Sino que odiamos el pecado que hay en estas personas. El siguiente hábito que debemos hacer morir es el lenguaje soez de nuestra boca. Y nuevamente, nuestra boca, ¿no? Nos vuelve a hablar Pablo la importancia que tiene lo que sale de nuestra boca, ¿no? La forma de hablar también es un reflejo de Cristo. Volvemos a leer un versículo que leí cuando prediqué sobre el uso de nuestra boca. Es Proverbios 8:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Es un versículo muy corto, pero vemos, ¿no?, la importancia que tiene la lengua en nosotros al momento de expresarnos.
Seguimos despojándonos del viejo hombre y Pablo nos dice que también debemos despojarnos de la mentira en el versículo 9. Ahora, ¿es posible que un cristiano pueda mentir? Muchas veces hemos mentido, o sea que sí es posible. Hemos mentido para salvarnos el pellejo en alguna que otra cosa. Como niños hemos mentido cuando mamá nos quería castigar. Le decimos, no, sí hemos hecho la tarea y no la hacemos. O al menos eso recuerdo yo. Pues sí, somos capaces de mentir. Ahora, ¿debemos hacer de la mentira un hábito? No. ¿Debe quedar en nosotros como nacidos de nuevo este hábito, esta conducta? Pues no. Debemos despojarnos, tirar a la basura el viejo hombre, la mentira, porque somos nueva criatura en Cristo y debemos reflejarlo a Él. Si lo reflejamos a Él, no hay cabida en nuestros corazones para la mentira. Pero ¿qué pasa si durante nuestra vida, durante nuestra nueva vida como cristianos, tenemos malos pensamientos, maldecimos, tenemos pasiones desordenadas, avaricia, mentimos? ¿Qué pasa cuando hacemos estas cosas? Y entendedme, no digo que hagamos esto como un hábito, sino en momentos puntuales, ¿no? En algún momento estamos en lucha con el pecado, lucha constante con el pecado, por no mentir, por agradarle al Señor, por no decir cosas que no deberían salir de nuestra boca, y en algún momento vamos a caer. Esto nos lo dice en la Biblia muy claramente. Entonces, ¿qué pasa cuando se refleja los vestigios del pecado en nuestra vida de esta forma? Pues lo que hacemos es, nos arrepentimos, buscamos al Padre para pedir su perdón, nos reconciliamos con Él, nos levantamos y seguimos el camino de la santificación. Hay gracia y perdón para aquellos que le buscan en arrepentimiento. Sin embargo, digo, siempre y cuando nuestro corazón se acerque a Él con la actitud correcta, ¿no? Y ahora esto no es una carta blanca para cometer todos los pecados que habidos y por haber, y siempre y cuando sepamos, ¿no?, que pues Él ya ha muerto por mis pecados, entonces da igual, no. Si nos sabemos hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo, tenemos un enorme anhelo de obedecerle y agradarle, por lo cual no deberíamos cometer este tipo de pecados. Pablo acaba en el versículo 9 haciéndonos recordar nuevamente que hemos desechado el viejo hombre y sus malos hábitos. Y vemos nuevamente la importancia de esto, porque nos lo va repitiendo durante todo este capítulo, y esta es la tercera vez, ¿no? Entonces vemos la importancia de despojarnos del viejo hombre, de todas estas actitudes que nos va mostrando Pablo. Y a partir de aquí, en el versículo 10, nos va a hacer ver cómo debe ser la vida de un creyente. ¿Qué debe reflejar? Si antes habíamos dicho de que debemos buscar las cosas celestiales y no las terrenales, pues ¿a qué se refiere con estas cosas celestiales? Dice en el versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dado que nos hemos despojado del viejo hombre, en este versículo nos hace recordar con qué nos hemos vestido, con el nuevo. Como dijimos al principio, el hombre nuevo tiene la capacidad de agradarle y obedecerle, de obedecer a Dios. Un hombre que ahora puede reflejar el carácter de Cristo a través de su conducta, de su forma de hablar, de su forma de pensar. Hemos vivido, como dije antes, hemos vivido vestidos del viejo hombre tanto tiempo que se nos hace hábitos, ¿no? Y ahora cuesta dejar este tipo de cosas, ¿no? Pero Dios nos da la capacidad para poder deshacernos de todas estas conductas y acercarnos cada vez a la conducta que Él quiere de nosotros, ¿no? Una conducta santa que le refleje a Él. Ahora, esto solo es posible con Cristo. Lejos de Él, sin Él, no podemos crear estos nuevos hábitos. Este nuevo hombre se va renovando. Nos dice, del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este nuevo hombre se va renovando. ¿Por qué se va renovando? Porque
A través de su palabra, el hombre va aprendiendo cada día lo que Dios pide de cada uno de nosotros, ¿no? Si un día leemos su palabra, lo que leamos al siguiente día no será lo mismo. La palabra dice que es una palabra viva, ¿no? Y que nos enseña. Entonces, cada día vamos aprendiendo una cosa nueva y va cambiando nuestro nuevo hombre, se va renovando, se va haciendo cada vez mejor. Por eso es que dice que se va renovando a través de su palabra, hasta que podamos un día ser un reflejo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero conocimiento. Leemos su palabra para conocerle a Él y saber lo que Él pide de nosotros, para así tener el conocimiento de cómo debemos ser y cómo debemos actuar. Al decir Pablo, conforme a la imagen de aquel que lo creó, hace referencia al Génesis, capítulo 1, versículo 27, donde dice que Dios creó a Adán a su propia imagen. Pero sabemos que Adán es visto como el viejo hombre, el cual debe de despojarse y ser descartado, ya que somos creados a imagen del segundo Adán, y el segundo Adán es Cristo. A Él es al que debemos reflejar. Y el creyente tiene un deseo de buscar a Dios mediante la lectura de su palabra. Solo a través de ella podemos llegar a conocer a nuestro Señor y llegar a ser más como Él. Sin la palabra nos quedamos estancados, no podemos renovarnos. En el versículo 11 nos dice, el nuevo hombre, que es la imagen de Cristo, lo vuelvo a leer, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El nuevo hombre, que es a la imagen de Cristo, forma una nueva familia, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cual no hace distinción de razas, nacionalidad, clase, cultura o etnia. En el cuerpo de Cristo, nuestra vida, nuestro todo debe ser Cristo. No hay espacio para hacer distinciones entre razas y nacionalidades, ¿no? Como vemos acá, creo que somos 70% latinos y unos cuantos españoles, ¿no? Por lo que, y seguimos siendo iglesia, ¿no? No importa. Hablábamos también aquí, en alguna prédica, recuerdo que no, la palabra es tan poderosa que rompe barreras de nacionalidades, razas, estatus sociales, ¿no? Y es lo que nos recalca Pablo aquí, donde dice, no importa si es griego o judío, porque en Colosas, me había olvidado mencionarlo, había tanto griegos, había tanto gentiles como judíos. Entonces es por eso que dice que no importa si son griegos o judíos, escitas o esclavos, ¿no? Ni incircunciso ni aquel que está circuncidado. Porque sabemos que en Colosas estaba metido el legalismo y pues estaban entre que si la salvación era por circuncisión o incircuncisión. Entonces por eso menciona también esto Pablo, ¿no? Entonces, cuando somos nacidos de nuevo, todo eso deja de importar, ¿no? A partir del versículo 12, Pablo nos empieza a dar las pautas que debe reflejar un nacido de nuevo. El versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, en la que yo tengo dice, de tierna compasión, de benignidad, en la mía dice bondad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. Entonces vemos que Pablo nos dice que si hemos sido escogidos, pues debemos revestirnos con el nuevo hombre y las conductas que debemos reflejar, ¿no? Nos la acaba de decir, debemos reflejar entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, ¿no? Y la misericordia es una relación emocional y afectuosa con aquellos cuyas vidas están heridas y quebrantadas, ¿no? La bondad es la disposición que nos ha sido dada por el Padre para hacer el bien que antes no podíamos, ahora sí, porque somos nuevas criaturas. La humildad es la postura de servicio, sin enaltecerse a uno mismo, sabiendo nuestra posición como creación. La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a aquel que lo creó y someterse a su voluntad, ¿no? Hablo de Dios. La mansedumbre, una persona mansa es una persona enseñable
y que está dispuesta a aceptar la disciplina de la mano de Dios, aunque por el momento pueda parecer difícil, ¿no? Habíamos visto en la prédica de la mansedumbre, ¿no? De las bienaventuranzas, que decía que Moisés era el hombre más manso, pero aún así no se enfadaba, se tiró el bastón y es más, fue castigado por ello, ¿no? Pero vemos que el manso es una persona que se deja enseñar y está dispuesta a aceptar la disciplina del Señor. Después nos habla de la paciencia. La paciencia es la disposición como creyentes de tener una visión a largo plazo frente a la fragilidad humana y las adversidades debido a que nuestra confianza está puesta en el Señor, en Dios, quien lo controla todo, ¿no? Si sabemos que nuestras vidas y todo lo que sucede en el mundo está controlado por el Señor, entonces debemos poner en Él nuestra confianza, nuestra salvación está en Él y no en nosotros mismos. Porque si fuese en nosotros mismos, pues la perderíamos cada 2 por 3. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, que de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si estamos vestidos como del nuevo hombre, que es el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser capaces de soportarnos unos a otros. Así como Él nos soporta todos los días pecamos, todos los días con algunas actitudes pues pecamos, nos enfadamos, ¿no? Porque aquel que diga que no, se engaña a sí mismo. Y nos acercamos y le pedimos perdón a Él 1 y 1000 veces y Él nos perdona, ¿no? Siempre y cuando sea con la actitud correcta. Entonces, si Él nos perdona, Él murió por nuestros pecados en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón y decir no soporto a este hermanito, ¿no? Que me cae mal? Jesús murió y resucitó también por ese hermanito. Nos soporta y nos perdona cuando humillados nos acercamos a Él en arrepentimiento. Y si queremos reflejar a Cristo con nuestra conducta y con nuestras actitudes, el perdón y el amor al hermano es una obligación, no es una sugerencia. ¿Cómo podemos soportar a ese hermano difícil? ¿Cómo podemos perdonar cuando nos ofenden si en nosotros no hay amor? En el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pues el amor es ese amor que solo podemos aprender cuando conocemos a Cristo, cuando entendemos del inmenso amor que tuvo Él al morir por nosotros, por cada uno de nosotros, por sus escogidos. Este tipo de amor debe ser reflejado cuando nos vestimos del nuevo hombre. El amor de Cristo hace posible la unidad de la iglesia. Y es con este amor que podemos vivir soportándonos unos a otros en amor y perdonándonos unos a otros. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Voy a leer Efesios 4 del 1 al 6 bastante rápido. Dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el versículo 16 nos dice que versículo 15 nos dice que la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir que reine en nuestros corazones? Significa que si hay alguna decisión difícil para ser tomada y la paz que nos es dada por Él es perturbada y existe una opción diferente con la cual podemos hacer que esta paz se mantenga, pues debemos elegir aquellas cosas que mantengan nuestra paz, ya sea para ti o para los demás miembros de la iglesia, ¿no? Dejar que la paz de Dios actúe como un árbitro, ¿no?
Cuando yo estaba trabajando, y esto se lo comenté a algunos, ¿no? Yo no trabajo en lo que he estudiado, tiene que ver algo, pero no trabajo en lo que he estudiado. Entonces una mañana recibí una oferta de trabajo que surgió de la nada, no sé de dónde habrán sacado mi perfil, pero me llamaron y era para trabajar en el aeropuerto de Sabadell. Y claro, era algo en lo que yo había estudiado y me llamaba mucho la atención. Y pues si no tuviese algún otro plan, en ese momento hubiese dicho que sí, porque aparte pues estaba en Sabadell, ¿no? Pero en ese tiempo habíamos decidido con la familia de buscar una hipoteca y las hipotecas suelen pedir como mínimo 2 años en el mismo trabajo y salirme de ese trabajo pues implicaba perder la oportunidad de pedir una hipoteca. Entonces estaba en esa lucha, ¿no? ¿Me salgo? ¿No me salgo? Y eso fue miércoles por la mañana, me puse a orar y a reflexionar y pedirle al Señor que me muestre, ¿no? ¿Qué es aquello a lo que, hacia dónde debo tirar? ¿No? Y esa era mi oración y se lo compartí a mi madre, a Marlene. Y pues el jueves, la entrevista era el miércoles y el jueves por la tarde me llaman y me dicen que el puesto ya había sido tomado, sí, de un día para otro. Y pues yo sentí un alivio enorme, porque ya sabía para dónde tirar, ¿no? Entonces ese no era el camino, no debía preocuparme por, por este trabajo, porque había perturbado mi paz. Volví nuevamente hacia donde estaba trabajando y pues estaba más tranquilo, ¿no? A eso se llama, a eso se refiere con que la paz de Dios debe reinar en nuestros corazones. Nos indica la dirección en la que debemos tomar para que sea Cristo el que nos guíe, ¿no? Para que nos guíe y nos dirija. Seguimos en el versículo 16, nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ya llegados al versículo 16, pues Pablo nos da la llave, ¿no? para conocer a Cristo, que es la palabra de Dios. Nos dice que la palabra de Dios habita en nosotros en abundancia, no nos dice que un poco, ¿no? Nos dice en abundancia. Entonces, para que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros, debemos leer mucho la palabra de Dios. Nos muestra que el nuevo hombre camina en la palabra de Dios, que su palabra nos guía, nos enseña y nos instruye. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para los que no lo sabíais, tenemos un grupo de lectura donde seguimos un plan anual y leemos la palabra de Dios como iglesia, así que yo os animo a los que no estáis a unirse, a añadirse, para que podáis compartir con vuestros hermanos, porque estamos llamados a enseñar la palabra de Dios, a instruirnos mutuamente. Ninguno de nosotros lo sabe todo, pero somos un cuerpo y nos enseñamos unos a otros, nos corregimos unos a otros, porque somos un solo cuerpo. También nos dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces nos dice que como un solo cuerpo le adoremos también a Dios. Dios se deleita en nuestra adoración, así que adorémosle también como una iglesia, como un solo cuerpo. No importa si se te sale un gallo, si no sabes cantar, no, porque al final lo que hacemos lo hacemos para Dios, no lo hacemos para el hermanito que está al costado o el que está atrás, no, o los que nos ven por YouTube. Cantamos para el Señor. En el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿no? Y esto es lo que os venía diciendo. El nuevo hombre vive su vida, la plenitud de su vida, para Jesús. No vive para agradar a las personas, para agradar al jefe o a los padres, no, sino para agradar al Señor. El nuevo hombre solo busca hacer las cosas que él puede hacer en el nombre del Señor Jesús, ya sean difíciles o no, ya den vergüenza o no.
porque ya no vive para deleitarse a sí mismo, como el viejo hombre, sino para obedecer y agradar al Padre, para deleitarla al Señor, al Padre. Y sí, debemos estar agradecidos con Él por permitirnos vivir una vida donde Jesús lo sea todo, donde le dé sentido a nuestra vida, ¿no? De habernos llamado, de habernos escogido, haber muerto por nosotros y habernos redimido en su resurrección y habernos hecho nuevas criaturas, por habernos vestido de justicia y habernos dado la capacidad de poder agradarle, por haber derramado su sangre para comprarnos y para que hoy, hermano, tú y yo podamos ser capaces de vivir para Él, de obedecerle a Él. Estamos llamados a vivir este tipo de vida. Esta es la vida que Él pide de nosotros. Y solo es posible si hemos muerto en Cristo y hemos resucitado con Él. Y si aún no tienes este tipo de vida, y si quieres agradarle al Señor, pero no puedes, pídele que te vista de este nuevo hombre, que te ayude a despojarte del viejo para que puedas vivir la vida de un verdadero creyente.